Mecánicos y mecánicas, hoy traemos otra vez el Arseni y le tenemos que cambiar lo que son las rótulas axiales de dirección, porque mirad, no sé si lo puedo, a ver si lo puedo, no sé si lo podréis ver y sentir. Esta está hecha polvo y la otra es lo mismo, así que lo que vamos a hacer es sustituirle lo que son las rótulas axiales, tanto de izquierda como de derecha, de ambos lados. Y hemos sustituido la rótula de dirección, que la tenemos aquí, como podéis ver. Esta es la nueva. Cuando vayáis a hacerlo, tened en cuenta un tema. Esta es la barra axial, lo que es barra axial, que tiene una pequeña rótula también allá. Tenéis que mirar que no la tengáis estropeada. En este caso esta está sana, no tiene holgura, pero esta, la rótula de dirección, esta parte es la que tenía holgura, que la tengo aquí para enseñarosla. Mirad, bueno, ahora mismo la tengo, a ver, en la mano. Ahora, mirad, mirad, no sé si la podéis ver, intentaré cogerosla, ¡ay! Pero mirad, la puedo mover para donde quiero, y aparte, no sé si podréis apreciar el pequeño movimiento que tiene, que no hace ninguna resistencia, y es lo que de tanto traqueteo se ha estropeado. Tenéis que tener una cosa en cuenta: cuando vais a sacar lo que es la rótula de dirección, tenéis que bloquear con una, en este caso aquí lleva una llave 13, aquí lleva una llave, me parece que es una 21 o 22, esto no me acuerdo porque utilicé las dos, porque aquí 21, sí, 21, y aquí es la 22. La aflojamos y tenéis que mantener la postura. Cuando vayáis a cambiar la rótula de dirección, es mantener la horizontalidad, la verticalidad, que quede y no se mueva esta. ¿Por qué os digo esto? Porque en cuanto aflojéis este tornillo, tenéis que contar las vueltas para cuando pongáis la nueva, que quede en la misma posición y no tengáis que llevarlo a alinear. Si no hacéis este paso de contar las vueltas y quitáis porque sí, os arriesgáis a tener que llevar el coche para alinear, porque si no os va a gastar las ruedas descompensadamente. En este caso aquí llevaba 21 vueltas. En la parte de allá, en el otro eje, tenemos que sustituir lo que es la rótula de dirección, y la axial. La axial de la parte de allá está estropeada y tiene holgura. Así que en ese caso, para la parte de allá, os podré grabar cómo hacerlo, lo que es el desmontaje, las vueltas que lleva y aparte cómo hacer lo que es la extracción de la barra axial, que es esta. Esta es la barra axial y esta es la rótula de dirección. Y bueno, a continuación lo que voy a hacer es, como podéis ver, tengo aquí quedados los tornillos del amortiguador, porque tenemos que está blando, y lo que vamos a hacer es comprobar a ver si tenemos lo que es la botella estropeada o es alguna otra causa. Bueno, continuamos. La extracción del amortiguador, lo primero que tendremos que colocar es un borriquete, como veis ahí al fondo, sobre el pilar central que soporta el motor y el trapecio inferior, para que quede este libre. Deberemos extraer este pequeño tornillo que soporta lo que es el latiguillo de freno y el sensor de ABS que va conectado, y lleva en este pequeño puente que lo soporta al amortiguador. Así que tendremos que sacar este tornillo, que es un tornillo de la 10, estos son de la 21, y a continuación tendremos que abrir el capó y soltar los tornillos de sujeción que lo cogen al pilar superior del amortiguador. De la copela superior ya lo tenemos libre, y a continuación aquí lo que tendremos que hacer es extraer estos dos tornillos, estos dos pernos. Ya hemos liberado la tensión para que bajara el amortiguador. Si necesitáis alguna vez, os comento, esto es el disco de freno, pero el eje delantero aquí le denominan caliper. Bueno, el caliper es la pinza de freno, y esta es una mangueta, le llaman, es una mangueta, no sé la explicación, pero bueno, se denomina mangueta en mecánica, por lo que yo sé de momento.
y los significados, la mangueta. Y en México son caliper y aquí son pinzas de freno. Bueno, vamos a continuación lo que es extraer, que me voy por los cerros de Úbeda. Tenemos que extraer estos dos tornillos para poder liberar el amortiguador y ya sustituirlo o reacondicionarlo. Para extraerlos utilizaremos un martillo con puntas de silicona. Bueno, de silicona o de fibra. En este caso es fibra. Para golpear los tornillos, porque no cojáis un martillo de metálico para dar en estos tornillos. Estos tornillos son pasantes. Para no estropearlos, le damos, a ver si podéis ver. ¿Veis? Este ha salido y así no lo deterioramos, porque en la parte final del tornillo, como veis, tiene un pequeño estriado. Y aparte, cuando tengáis que volver a montarlo, como vais a tener que montar los mismos, para no estropar el tornillo es mejor darle con un pivotante de fibra o de silicona para que el tornillo quede sano y podamos volver a reutilizarlo. Si no, vos exponéis a tener que sustituir estos tornillos y localizarlos en la casa para volver a colocar lo que es el amortiguador nuevo o reacondicionado. Bueno, seguimos. Ya se ha liberado el amortiguador y a continuación lo vamos a sacar ya de aquí para revisarlo. Pero bueno, según lo que estoy viendo, está bastante babeado, va a tocar sustituirlo. Hola chicos, mecánicos y mecánicas. A ver, ya he sacado el muelle con unos pequeños extractores que podéis conseguir en cualquier tienda de recambios de coches o de autopartes. Y aquí tenemos lo que es el amortiguador o la botella, que tendría que generarme resistencia, pero es que mirad, con un dedo. Así que ahora nos toca sustituir el amortiguador por uno nuevo, que en este caso lo que vamos a hacer es, ya que tenemos que sustituir uno, para evitar tener que volver a desmontarlo todo en Arsenic, pues lo que vamos a hacer es sustituir ambos amortiguadores, y de ese modo nos vamos a curar en salud y no tendremos que pasar por el taller a que nos hagan dicho trabajo, ya que podéis realizarlo vosotros mismos, porque solamente necesitáis para traer estos tornillos, que son autopasantes, un martillo que tenga cabezas de nylon para no estropear el tornillo al golpearlo, porque deberemos volver a reutilizarlo. Y los soportes, pues lo único que necesitamos es lo que es la botella del amortiguador, y reutilizaremos lo que es el muelle y la copela superior con el correspondiente fuelle que cubre esta zona para evitar la entrada de polvo. En este caso pues como habéis visto, ya se le salió líquido por el retén, y no se puede recuperar, así que ni reacondicionarlo. Así que lo que vamos a hacer es sustituirlo por unos nuevos. Destornillado, quitado la rueda, y a continuación lo que vamos a hacer es extraer la rótula de dirección de la parte derecha y la barra SEAL. Para soltar la rótula de dirección, aflojamos un poco, pero primero lo que tenemos que hacer es aflojar esta otra parte de aquí, que es el tornillo. A ver si puedo, porque como ya había aflojado anteriormente, antes de que me mandaran los recambios, a ver si me acuerdo. Sí, a ver si resiste un poco. Y con una mano no veáis qué difícil es también hacer esta tarea. Una llave para apoyar un poco, ya lo tengo, ya aflojo, pero bueno, para que lo veáis, aflojamos aquí después soltamos este otro, que es una 17, quitamos esto, como veis, vale.
Y ahora, importante, vamos a pasar la llave aquí y el tornillo aquí también. A ver si lo puedo grabar. Es contar las vueltas. ¿Veis que? A ver, tenemos la otra llave. La 13. Trabamos el aquí. No sé si os lo podré grabar. Creo que está cogida. No, no cogió. Se ha cogido, es que... A ver, hombre. Vale. Y esta es la postura. Pues ahora tenemos que contar las vueltas para volver a montar la nueva rótula. También en el nuevo axial, porque esta la quitaremos, pero tenemos que contar las vueltas exactas en esta para montarla en la nueva. Tanto la rótula de dirección como la axial. En la axial la quitamos, la montamos, pero lo importante es esta, que tenemos que contar cuántas vueltas tenemos y de ese modo, colocándola en la misma postura, nos ahorraremos el tener que alinear. Así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vueltas. Así que tenemos que contar 20 vueltas cuando montemos la nueva. Así que ahora quitamos este, lo posamos aquí y tenemos que desvestir el fuelle que cubre la axial. Coger con cuidado. Veis que va desplazándose poco a poco porque lo tendremos que volver a reutilizar. Esperad que se me ha olvidado una cosa. Que con las prisas se me olvidó hacer. A ver, hombre. Aquí volvemos, tenemos que volver. Es que no creáis que es fácil que os lo grabe utilizando solamente una mano. Acordaros que se me había olvidado quitar el tornillo este, que es el que bloquea la axial cuando sobre la rótula de dirección. Tenéis que quitarlo. Ya está otra vez vestido. Este es el fuelle que cubre la axial, que tendremos que montar en la nueva axial, que la tenemos aquí en la mesa. A ver, cogemos. Y ya está. Bueno, pues vamos a ir a buscar la nueva, pero me parece que no. Que la he traído por aquí. Aquí está, hombre. Aquí tenemos la nueva axial de la medida, porque hay varias medidas. La hay de 1,5 de paso de tuerca y de 1, que es en el caso de esta. Y os lo explico cuando abro el paquete. Mirad. El paso de tuerca de esta es de 1. Veis que están y porque las hay que vienen por ambas partes con 1,5, que es este otro paso de... No sé si podréis apreciar ambas roscas. Este es de 1 y 1,5, que hay axiales, depende del modelo también, que montan 1,5 y 1,5, y las hay de 1,5 y 1. Pues a continuación lo que vamos a es extraerlo con el extractor, que lo tenemos aquí, que es para axiales. Vamos a coger una extensión, en este caso son dobles, y aflojar, que para aflojar es hacia aquí.
Encajamos el extractor. A ver, aquí. Lo metemos por aquí. Y veis ahí al fondo, es como redondo, pues con este extractor lo que hacemos es coger. Si no se ve algo, lo siento chicos, pero solamente tengo dos manos y no puedo. Ahora. Vale. A ver, vamos a montar la llave aquí. Vale. Vamos a montar. Ay, vaya. A ver, voy a tener que dejaros de grabar un poco. Os tengo que dejar de grabar y ya he podido aflojar. No sé si podréis apreciarlo. A ver. Mirad. Como podéis ver, esta ya es la que está estropeada y aparte, en conjunto con la otra, que la tengo por ahí posada, no me acuerdo. Ah, aquí. Este también, que se ha quedado tocado. Vamos a colocar, sustituirla por la nueva, que como podéis ver en esta ya es rígida, y vamos a colocarla en su sitio. A ver, hombre. ¿No creéis que es fácil? Podéis ver, se mantiene. Ahora lo que nos toca es coger y aquí en el extractor es invertirlo. A ver, ahora lo colocamos a la inversa. Y lo montamos aquí otra vez en la llave también. Ahora. Lo dicho, no es nada fácil hacer las dos cosas simultáneamente. Ya lo he apretado, siento no haber podido grabároslo, pero ya os digo que no podía hacer simultáneamente, pero es lo mismo que para el desmontaje, es el montaje. La aproximamos para allá, quitamos la tuerca, esta, para colocar el fuelle, que lo tenemos por aquí. Aquí está el fuelle y se lo vestimos. A ver, ¿dónde estamos? Sé que tengo una parte que tengo que hacer. A ver, aquí lo presentamos ya y lo vamos empujando hasta que llegue a su punto, que ya nos dice él. Ahí, ese es su punto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la tuerca. Después tenemos que asegurar el fuelle en la parte inferior. Atornillamos el tornillo de condenación de la rótula de dirección, lo ponemos lo más atrás posible y tenemos que contar 20 vueltas.
Vale, cogemos la nueva rótula de dirección y a ver, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En este punto lo que hacemos es, le aproximamos este de atrás, cogemos una llave 13 o 14, no sé, no te vayas, que tú de ahí no puedes moverte, ahí. Tienes que coger una llave para hacer la condenación. A ver, ¿qué llave? En este caso es una 22. La 22. Sí. Vale. No sé. Sí, nos deja. 22. Bueno, pero un momento. No sé si podré. Ahí. Vale. Voy a ver si puedo coger la llave. En principio lo que tengo que hacer ahora mismo es coger este con la llave 21, colocarla aquí delante y la 22 aquí para apretar el tornillo de condenación para que quede justo, para que no se nos mueva, ni se afloje, ni coja holgura. Y aparte para que no se nos desalinee. A ver. Bueno, pues ya lo he apretado. Ahora aflojamos este otro, que es la 17. Y como está nuevecito, a ver. Vale, lo aflojamos. Ya lo tenemos suelto. Le quitamos el capuchón de protección. Movemos aquí un poco para que encaje. A ver, le quitamos la postura. Bueno, ya está aquí. Y ahora lo atornillamos. Ahí. Cogemos la 17. Cogemos la carraca. Le presentamos, habrá pasado yo la llave 17 ahora mismo. Aquí. La 17 aquí. Epa. Tened en cuenta que es bastante complicado hacerlo con una mano. Espero que os sirva el vídeo para hacerlo vosotros mismos, que aquí podéis hacerlo aunque viváis en un bloque de pisos. Solamente necesitáis un gato, una borriqueta, ambas cosas por si acaso, por seguridad, la borriqueta. Bueno, ya tenemos aquí, y ahora ya no tenemos la holgura que teníamos. Espero que os sirva. A continuación lo que haremos es también deberemos extraer el amortiguador para ya colocarlo todo nuevo, pero bueno, ese todavía tiene que llegar.
De momento ya tenemos ya tenemos hecho la otra parte con la otra rótula de dirección. En esta ya le hemos puesto la sial nueva. Nos falta ajustar el fuelle que protege la sial por la parte interior de la dirección, con la columna de dirección, para que no le entre humedad a la rótula de la sial, y de ese modo nos dure más tiempo también y tenerlo protegido. Lo que tenemos que poner, a ver, es encajar y con un, a ver, bueno, sí, es colocarla. No sé si podréis verlo, la sial, pues aquí justamente al fondo tenemos a ver un momento, aquí al fondo, si podéis ver, ahí tenéis uno, no sé si lo veis, es que encajarlo en la columna de dirección, en la cremallera, y colocarlo para que no nos entre la humedad y quede protegido. Bueno, ahora voy a hacer a ver. Ya hemos colocado la sial nueva, ya hemos colocado la rótula de dirección, y aparte el fuelle ya lo hemos asegurado en la parte trasera contra la columna de dirección. Ahí al fondo ya le hemos, con la pequeña brida que traía para anclar el fuelle de protección de la sial, ya lo hemos encajado bien en la cremallera de dirección, la hemos anclado allí y ya lo hemos cogido con la pequeña brida que teníamos para que quede bien presionado. Nos queda pendiente que nos llegue el sistema de suspensión, que todavía no ha llegado, para sustituir ambas partes. Las deberemos sustituir, ya que la otra está muy deteriorada. Se ha quitado ya el amortiguador, pero nos falta esta parte, y de ese modo ya lo que vamos a hacer es ya sanearlo todo y dejarlo listo para que no nos dé que dentro de unos días se nos vuelva a fastidiar este amortiguador y tengamos que volver a desmontarlo. Y como ya lo tenemos desmontado, lo que vamos a hacer ahora es sustituir ambas partes, poner las nuevas y a continuar. Grabaros lo que era el montaje del amortiguador, pero están siempre como en la parte superior, aquí en la copela superior lleva 2 tornillos de anclaje, y aquí abajo, ya os enseñé anteriormente que ahora mismo tengo montado el neumático, lleva dos tornillos transversales que lo atraviesan, más uno pequeñito que lleva encima que soporta lo que es el cable del sistema ABS y del latiguillo del freno. Así que si os ha gustado lo que es el video tutorial, ya sabéis, me dais un like, os suscribís al canal o le dais a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos. Bueno, chicos, que lo paséis bien y espero que os haya servido este vídeo, y siento no haber podido grabaros el final de cómo hice el montaje de nuevo del amortiguador en el Scenic. Bueno, chao.